Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Mi amante me da dinero para mantener a mi esposo. Y bueno, antes de comenzar los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o pueden hacerlo al Instagram donde me encuentran como Cuéntame tu historia 16. Y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adriana y esta es mi historia. Mi historia comienza cuando a mi esposo le quitaron su trabajo. Yo tengo alrededor de 10 años de casada con mi esposo. Bueno, él antes trabajaba y bueno, yo estaba siempre en la casa. Él es una persona un poco celosa, entonces pues no quería que yo trabajara y como pues decidimos no tener hijos, entonces pues nuestros gastos no es que son tantos. Bueno, él trabajaba y yo me dedicaba a mi hogar, a cocinarle, estar ahí esperándolo, etc. La verdad es que a pesar de que pues él es celoso, teníamos una buena relación. Nunca peleábamos, siempre pues tratábamos de llevar la fiesta en paz. Después de unos años de casados, él perdió su trabajo. Hicieron recorte, pues sí, él se vio afectado. Cuando esto sucedió, teníamos unos ahorros que nos podían permitir vivir bien por algunos meses, pero obviamente el dinero pues en un momento se iba a acabar. Él empezó a buscar trabajo, pero la verdad es que no encontró. Estaba muy difícil la situación y pues no encontró nada. Entonces, después de unos meses que ya había pasado el tiempo y que él no encontraba trabajo y el dinero obviamente se nos estaba acabando, pues yo le dije que iba a buscar yo trabajo. Él obviamente pues no estaba de acuerdo, pero no quedaba de otra que aceptar. Yo obviamente pues no me sentía obligada, sino que me sentía feliz de poder ser yo la que ahora trabajara y poder sentirme útil, ayudarlo a él. Entonces me dispuse a buscar trabajo y encontré pues en una casa de hacer limpieza, de lavar, de planchar, de cocinar, etc. La verdad es que no era mucho el trabajo porque en la casa donde yo empecé a trabajar solo vivía pues el dueño, solo era un hombre. Obviamente esto no se lo comenté a mi esposo porque él era celoso y si yo le decía que era un hombre, o sea que el que iba a ser mi jefe y para el que iba a trabajar, pues obviamente no iba a aceptar que yo trabajara. Entonces pues fui a la entrevista. La verdad es que esta persona, el que iba a ser mi jefe, pues era muy atractivo. Y era joven y pues él me dijo que no había mucho que hacer, pues era solo él, entonces la casa no es que se mantenía sucia. Y la ropa pues es la que él fuera sacando todos los días porque trabajaba, pero no es que él trabajaba en oficina, entonces pues su ropa no es que estaba muy sucia. Lo que sí pues que tenía que mantenérsela bien planchada y todo por su trabajo. Y pues por la comida prácticamente solo la cena porque él almorzaba donde trabajaba. Obviamente yo le dije a mi esposo que iba a trabajar con una familia. Al principio empecé trabajando solo lunes, miércoles y viernes. Bueno, para mi esposo era así, trabajaba con una familia. Lo bueno era de que mi trabajo no era de la misma ciudad donde yo vivía. Me quedaba a 2 horas de camino. Entonces pues yo me tenía que ir temprano y regresaba un poquito tarde, aunque sí salía temprano. Todo iba muy bien. Mi esposo pues, aunque sí no le gustaba mucho que yo trabajara, pues estaba contento de verme que yo estaba feliz, que me sentía útil trabajando. Como les comenté antes, nosotros no teníamos hijos, entonces pues prácticamente nuestros gastos solo eran la comida, la luz, el agua, etcétera, porque casa no pagábamos porque la casa era de los papás de mi esposo, entonces pues ese era nuestro regalo de bodas cuando nos casamos.
Aunque si yo no traía mucho dinero a la casa, pues no nos preocupábamos. Él pues siempre estaba viendo qué podía encontrar, pero iban las entrevistas y le decían que le iban a llamar, pero pues nunca le llamaban. Cuando pasó el tiempo, después de unos meses, mi jefe tuvo un accidente. Entonces pues se quedó en casa por unos días, unas semanas. Y bueno, yo ahí sí ya tenía que ir todos los días a trabajar. Obviamente tenía que ayudar a mi jefe pues a comer, incluso a vestirse, porque no lo podía hacer por sí solo. Entonces luego de unas semanas, cuando él ya se estaba recuperando, tuvo una recaída y quedó prácticamente en cama por otro tiempo. Ahí pues él me pidió que sí me podía quedar por las noches. Obviamente a mi jefe yo no le había dicho que mi esposo no sabía que yo trabajaba con él. Entonces pues le dije a mi esposo que mi jefa pues había tenido un accidente y que me tenía que quedar a ayudarla por las noches. A mi esposo pues esto no le gustó mucho, pero comprendió la situación y me dijo que estaba bien, que me quedara pues el tiempo que fuera necesario, que incluso que si yo quería que él podía llegar a visitarme aunque sea un ratito. Yo le dije que no porque mi jefa era muy estricta y que no me permitía visitas. Obviamente lo que menos quería era que se diera cuenta que yo no trabajaba con ninguna familia, que no tenía ninguna jefa, sino que era todo lo contrario, que era un jefe y que no tenía familia. Bueno, volviendo al tema, me quedé ahí para ayudar a mi jefe, incluso pues me tocó ayudarlo a bañarse. Estando ahí, conviviendo con él más tiempo, pues un día pasó que nos besamos, pues esta atracción ya se venía sintiendo desde hace algún tiempo. Y cuando él tuvo el accidente, pues como que fue aumentando. Entonces, pues nos besamos y pues pasaron muchas cosas entre nosotros. Acabamos teniendo pues relaciones íntimas. Y la verdad es que yo no me sentía culpable. No, en esos momentos yo no pensaba en mi esposo. Lo único que era como que si yo me sentía libre de poder hacer lo que yo quería, porque por mucho tiempo me dediqué solo a mi hogar, a mi esposo. Y ahora que yo trabajaba y podía decidir por mí, pues me sentía libre y me sentía bien. Después, cuando yo ya regresé a mi casa, la verdad es que al ver a mi esposo pues no me sentí culpable tampoco. Llegué como si nada, lo atendí y yo después le dije que tenía que regresar a mi trabajo, que solo me habían dado permiso pues el fin de semana y que ya nuevamente el lunes por la mañana tenía que regresar y que iba a regresar hasta el sábado por la mañana. Que iba pues a tener que trabajar adentro de la casa toda la semana. Y bueno, pues él estaba un poco triste, pero la verdad es que yo estaba muy contenta de esta nueva aventura que estaba teniendo con mi jefe. Bueno, regresé a mi trabajo. Mi jefe sabía muy bien que yo era una mujer casada, pero a él no le importaba. Él pues tampoco tenía una relación. Y bueno, pues de ahí empezó que él se convirtió en mi amante. Prácticamente pues después de un tiempo yo ya no iba a hacer la limpieza, a lavar, a planchar, a cocinar. Yo prácticamente iba a estar ahí con él y pues obviamente él sabía que yo, para mi esposo, pues yo trabajaba y él obviamente pues me dijo que no habría ningún problema, que él me seguiría dando mi sueldo como que si estuviera trabajando. Entonces pues él empezó a trabajar desde casa por el accidente que había tenido, pues no podía estar mucho tiempo sentado, entonces en su trabajo le dieron la oportunidad que trabajara desde casa. Entonces prácticamente pues yo iba por las mañanas, era como que si viviéramos juntos. Yo llegaba, hacía lo que tenía que hacer, pues hacía la limpieza, cocinaba para los dos, lavaba su ropa. Bueno, más que lavar, la metía en la lavadora. Luego pues yo planchaba y estábamos juntos. Era como que si yo tuviera dos hogares. Ya por las noches pues regresaba a mi casa
y ya estaba con mi esposo y al día siguiente nuevamente regresaba con él, con mi amante. Obviamente habían semanas en que yo le decía a mi esposo que no, que me tenía que quedar en la casa de mi jefa porque me necesitaban, que mi jefa estaba embarazada, que iba a tener bebé, etc. Y así era. Pasaba semanas en mi trabajo, luego por los fines de semana llegaba a mi casa y así. Mi esposo obviamente pues después ya de un tiempo había conseguido un trabajo y ya quería que yo dejara mi trabajo. Obviamente para este tiempo yo ya no quería dejar a mi amante. Entonces yo le dije que no, que por ningún motivo yo iba a dejar mi trabajo. Mi esposo me dijo pues que no había necesidad de que yo siguiera trabajando, que él iba a conseguir trabajo y que todo iba a ser como antes, que yo me iba a quedar en la casa y él trabajaba. Yo le dije que lo que menos quería era volver al tiempo de antes, en el que yo me quedaba en la casa, que yo me sentía muy bien trabajando, saliendo de casa, teniendo mi dinero, que me podía comprar lo que yo quería, sin necesidad de estar esperando pues a que él me diera dinero. Entonces yo le dije que no, que él se iba a quedar en la casa y que yo me iba a dedicar a trabajar. Obviamente esto fue motivo de discusión entre mi esposo y yo, porque él empezó a sospechar que no sé, que tal vez había algo en mi trabajo que hacía que yo no quisiera dejar de trabajar. Yo pues traté de calmarlo y le dije que no, que simplemente me sentía muy bien con la familia que estaba trabajando y que no quería dejar mi trabajo. Y que él pues ya había trabajado por mucho tiempo y que estaba bien que se dedicara al hogar, bueno, que estuviera en la casa. Él aceptó y me dijo que sí, que estaba bien, que íbamos a continuar así como habíamos estado. Bueno, se preguntarán por qué pues nunca he dejado a mi esposo, que por qué no me divorcié con él para irme con mi amante. Pues la verdad es porque mi amante me ha dejado muy claro que él no quiere tener una relación seria, que solo quiere pues así, que seamos amantes, que él me da el dinero para como que me estuviera pagando por mi trabajo y pues con eso mantengo a mi esposo y me mantengo en mi casa, me mantengo yo y que él pues no quiere nada serio. Él cuando empezamos a tener esta relación a escondidas me dejó bien en claro que pues él no quería que nos involucráramos así seriamente. Que pues para él está bien así, que pase unas semanas con él, que luego vaya a mi casa o que vaya todos los días, me esté con él en el día y luego regrese con mi esposo. Que él pues lo que menos quiere es casarse, tener una persona ahí, o sea, ahorita nosotros, bueno, yo soy libre de que en cualquier momento pues le digo que ya no quiero estar con él y ya estoy con mi esposo. Y él pues también, obviamente yo estoy consciente de que él en algún momento puede conocer a alguien más y a mí me dice que hasta ahí. Yo obviamente le he dicho que si en algún momento sucede esto, pues que me lo haga saber porque soy la fuente de ingreso de mi casa y que obviamente si él decide tener otra persona yo tengo que dejar mi trabajo entre comillas y así decirle a mi esposo pues que obviamente trabaje él como antes. La verdad es que esta vida me gusta porque estar con mi esposo y tener una aventura es algo que a mí me encanta. Me gusta el peligro, me gusta la adrenalina que se siente. Bueno, prácticamente pues mentirle a mi esposo porque él muchas veces me ha querido ir a dejar a mi trabajo. Yo siempre le digo que no. Obviamente pues desde que empecé a trabajar ya ha pasado mucho tiempo y la verdad es que no sé cómo hago para seguir pues mintiéndole así de esta manera a mi esposo y evitando que él pues quiera irme a dejar, a traer a mi trabajo porque él siempre me lo dice, que él no hace nada, o sea que él también pues se limpia la casa, etcétera, pero como pasa él solo pues no se ensucia. Entonces pues esto es algo que siempre trato de que él no quiera ir. O sea, si no, yo le digo, espérame en X lugar y él ahí me espera. Para que él no sepa pues exactamente dónde trabajo. Y se preguntarán pues por mi familia, la familia de mi esposo. Pues ellos viven en otra ciudad, aún más lejos pues de donde nosotros vivimos. Pero obviamente pues
La familia de mi esposo nos visita más seguido y la verdad es que sí, en algunas reuniones que hemos tenido han hecho cierto tipo de comentarios como queriendo dar a entender que es muy raro que mi esposo no conozca dónde yo trabajo, que es muy sospechoso. Mi esposo pues no les hace caso, pero yo sí pues capto las indirectas que ellos dan a entender. Yo la verdad es que nunca he tenido una buena relación con mis suegros, con la familia de mi esposo. Pero pues siempre trato de calmar a mi esposo cuando a veces sí pues hace caso a este tipo de comentarios. Obviamente lo que menos quiero es que él se entere de mi aventura, porque obviamente yo sé que si él se entera pues me va a pedir el divorcio y ahí sí pues me quedo como el perro de las dos tortas, sin nada, porque él pues se queda con la casa obviamente y yo, es cierto, me quedaría con mi amante que me paga un sueldo por estar con él, pero pues en cualquier momento yo estoy muy consciente que él pues me manda por allá, que me dice que todo ha terminado. Y es por esto pues que quiero mantener seguro pues mi matrimonio. Solo espero pues que nunca mi esposo se entere y que si algún día llega a terminar mi relación con mi amante, pues termine en buenos términos y que no sé, no me sienta muy afectada, a modo de que mi esposo pues no se entere de nada. Por el momento yo sigo disfrutando de mi amante, de la aventura que tengo con él, de estar con mi esposo y del dinero pues que él me da, porque la verdad es que sí me da buen dinero y por el momento pues mi esposo y yo somos mantenidos por mi amante. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy, espero que les haya gustado, no te olvides de darle like y suscribirte y si tienes una historia que me quieras compartir puedes enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o al Instagram donde me encuentras como cuéntametuhistoria16 y recuerda, todas las historias son anónimas.